¿Por qué sientes que Alá no te escucha? Tal vez porque llevas tanto tiempo suplicando, llorando en silencio, sintiendo cómo tu corazón se va desgastando poco a poco, que ya no sabes si estás hablando con el cielo o solo con tu propia desesperación. Hay noches en las que te preguntas si Alá realmente está ahí, si Él sigue escuchando, si tus lágrimas significan algo o si se han perdido en el vacío. Este vídeo no es solo una respuesta, es una revelación. Una que ha estado en el Corán desde hace siglos, pero que quizás nadie te explicó con la profundidad que tu alma necesitaba. No es casualidad que tú estés aquí, frente a esta pantalla, con ese peso en el pecho que te impide respirar con paz. Esta no es una producción cualquiera. Esta es una conversación íntima entre tú, tu dolor y tu Creador. Porque lo que vas a escuchar hoy no es un discurso, es un llamado, es una guía. Y si abres tu corazón, podrías descubrir que Alá siempre estuvo. Incluso cuando tú sentías que estabas solo. Incluso cuando creías que Él había guardado silencio, Él no estaba lejos, solo estaba siendo preparado. Pero, ¿preparado para qué? Para entender una de las verdades más poderosas y ocultas del Corán. Alá nunca deja sin respuesta a quien confía en su misericordia, y si aún no viste la respuesta, no es porque no llegó, es porque quizás no sabías cómo reconocerla. Este video te va a romper por dentro, pero no para herirte, sino para que por fin dejes ir el dolor que llevas aferrado hace tanto. Vas a ver tu historia reflejada en los relatos del Corán. Vas a sentir que cada palabra fue escrita para ti, y cuando escuches la promesa que Alá hace en esos versículos, algo dentro de ti va a cambiar. ¿Estás listo para entender por qué sientes que Alá no te escucha? Respira profundo, di Bismillah y prepárate, porque tal vez justo hoy Alá esté respondiendo tu súplica sin que te des cuenta. Antes de continuarmos, detente un momento, respira profundo y di Bismillah, porque esto que estás a punto de vivir no es solo un vídeo, es un encuentro, un recordatorio, una señal. Y si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Alá ha guiado tus pasos hasta esta pantalla porque tu alma anhelaba respuestas, porque Él ha escuchado lo que nadie más escuchó, y quizás esta sea la forma en que hoy Él quiere hablarte. Si esta introducción ya ha tocado tu corazón, si alguna palabra resonó dentro de ti como si fuera tuya, entonces dale like como un acto de caridad silenciosa. No es solo un clic, es un sadaqah jariyah, una caridad continua que puede hacer que esta misma luz alcance a alguien que está a punto de rendirse. Y si salvaras un corazón simplemente por dar like, y si sientes que esta es una conversación que millones más necesitan tener con Alá, comparte este mensaje, porque puede que alguien ahí fuera esté a un paso del abismo, y este vídeo sea la cuerda que lo devuelva a la fe. Escríbelo en los comentarios. Confío en Alá. Que sea tu declaración de fe pública, tu testimonio ante los ángeles. No te calles. No te escondas. Esta es tu forma de decir, aunque no entienda el silencio de mi Señor, sigo creyendo en su sabiduría. Que este comentario sea tu dúa escrita, tu súplica visible, tu grito de esperanza. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, únete. Aquí no caminas solo. Aquí cada palabra está guiada por el Corán y pensada para curar tu alma. Esta no es solo una suscripción, es pertenecer a algo más grande, algo que Alá puso en tu camino, porque lo que vas a descubrir hoy puede cambiarlo todo. Ella estaba sola, no emocionalmente sola, sola de verdad, en medio del desierto, bajo una palmera marchita, con el cuerpo débil, el corazón apretado y una vida creciendo dentro de ella. A su alrededor, ninguna mano extendida, ninguna palabra de consuelo, solo la voz del Shaitán repitiéndole que nadie creería en su inocencia, que todos la rechazarían, que estaba terminada. Mariam,
La mujer elegida por Alá sentía que su mundo se venía abajo. Su vientre, símbolo de pureza y milagro, se volvía de repente motivo de miedo, vergüenza, confusión. «Ojalá hubiera muerto antes de esto», gritó ella. Palabras que no se esperan de alguien tan amada por Alá, pero ahí están, preservadas en el Corán. ¿Por qué? Porque tal vez tú también has sentido lo mismo. Tal vez no lo dijiste en voz alta, pero lo pensaste en medio de la oscuridad de tu cuarto. Cuando nadie más te veía, pensaste que no había más salida, que tu vida se desmoronaba, que Alá se había olvidado de ti. Pero, ¿y si no era así? ¿Y si, justo como a Mariam, Él te estaba más cerca de lo que jamás imaginaste? En el punto más bajo de su desesperación, justo cuando creyó que su súplica jamás sería respondida, Alá le habló. No desde los cielos, no a través de una multitud. Le habló desde abajo de ella, desde un bebé recién nacido, con palabras que partieron la noche como un relámpago. No te entristezcas, tu Señor ha puesto un arroyo a tus pies. Sura Mariam 19:24. ¿Cómo entender esto? Mientras ella lloraba en soledad, Alá ya había hecho brotar agua donde antes solo había tierra seca. Mientras ella temía el rechazo, Alá le entregaba una criatura que hablaría en su defensa. Mientras ella sentía que estaba sola, Alá ya había actuado. Esto no es solo una historia, es un espejo, es una forma en la que Alá te responde sin que tú lo percibas. Porque a veces, cuando más sientes que Alá no te escucha, es justo cuando Él está más ocupado preparando tu alivio. ¿Cuántas veces sentiste que nadie te entiende, que hasta tus oraciones están vacías? ¿Cuántas veces oraste con lágrimas que nadie más vio, deseando que Alá al menos te diera una señal? Esta historia está aquí para eso, para mostrarte que tu dolor no es invisible, que tu silencio no es desatendido, que tu aislamiento no es abandono, porque lo que Mariam vivió no fue un castigo, fue una transformación, y lo que tú estás viviendo también puede serlo. Pero hay algo que muchos no te dijeron. El alivio de Alá no siempre llega en forma de respuestas inmediatas. A veces llega como un arroyo inesperado, brotando justo donde tú pensabas que ya no quedaba vida. Como una voz suave que interrumpe el miedo con una verdad. No te entristezcas. ¿No será que tú también estás parado en el desierto de tu vida, convencido de que todo ha terminado, mientras el auxilio de Alá ya está a tus pies? ¿Será que tu corazón está tan sumido en la desesperación que no logra ver que la respuesta ya comenzó? Tal vez la pregunta nunca fue por qué Alá no te escucha, sino porque tú dejaste de confiar en que Él siempre estuvo. Porque hay un secreto escondido en esta historia que pocos conocen. No hay soledad más falsa que la que se siente lejos de Alá, porque aunque nadie te abrace, aunque nadie entienda tu dolor, Alá sí, Él siempre entendió, desde antes que dijeras una palabra, desde antes que supieras cómo pedir ayuda, incluso cuando tu única oración fue un suspiro. Y aquí va una verdad que puede cambiar tu visión para siempre. A veces Alá te aleja de todos para que descubras que solo Él basta, que no necesitas el reconocimiento de otros, ni la comprensión de todos, ni la aprobación de nadie, cuando tienes su cercanía. Porque Mariam volvió a su pueblo sin miedo, sin justificación, con dignidad, sostenida por una certeza que ninguna mirada podía romper. Su Señor la había visto, la había escuchado y la había defendido. Ella no necesitaba que la multitud creyera. Ella solo necesitaba recordar que Alá ya lo sabía todo. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para sentir esa misma paz? Escribe en los comentarios. Alá me ve y me escucha. Si sientes que esta historia te ha hablado directamente al corazón, que este sea tu acto público de confianza, tu testimonio espiritual. Porque cuando reconoces que Alá siempre estuvo, aun cuando tú pensaste que no, algo en tu alma se libera. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Que justo en los momentos donde te sientes más invisible, es cuando Alá más está escribiendo capítulos sagrados en tu historia, así como lo hizo con Mariam.
así como lo está haciendo contigo. Pero esto no es todo. Algo aún más profundo está por ser revelado. Una historia que desafía la idea más común entre los creyentes, que si Alá tarda en responder es porque estás fallando. Pero, ¿y si esa espera es en realidad una forma superior de amor? Él oraba con fervor, día tras día, noche tras noche, con el corazón desgastado, la voz quebrada y la esperanza al borde del colapso. A su alrededor, la vida avanzaba. Otros eran bendecidos, otros celebraban, otros reían, pero él solo pedía un hijo. No por ego, no por ambición, pedía como quien suplica por un pedazo de alma que siente que le falta. Zacarías, A.S., era un profeta, un hombre justo, sabio, piadoso. Y sin embargo, Alá no le concedía lo que tanto pedía. Los años pasaban, su barba se cubría de canas, su esposa envejecía junto a él, y el deseo seguía vivo, ardiente, sincero. ¿Qué se hace cuando la súplica persiste, pero la respuesta no llega? ¿Qué se hace cuando uno ora y el cielo permanece en silencio? Mi Señor, mis huesos se han debilitado y mi cabeza se ha llenado de canas, pero nunca he sido desdichado al invocarte. Surah Maryam 19:4. Esta no es solo una frase, es un grito del alma, un recordatorio de que incluso los más cercanos a Alá sintieron en algún momento el eco de un cielo que parecía no responder. Pero, ¿realmente estaba en silencio? ¿O Alá estaba gestando algo más profundo? A veces creemos que la espera es castigo, que si no recibimos lo que pedimos es porque no somos dignos, pero el Corán nos cuenta otra historia. Una historia donde la súplica constante no fue ignorada, sino cuidadosamente atendida en el tiempo exacto. Piensa en esto. Zacarías no pidió en su juventud, cuando todo parecía posible. Lo hizo en su vejez, cuando la biología ya no ofrecía esperanzas, cuando todos le habrían dicho que era inútil orar. ¿Y qué hizo Alá? Le respondió, no solo con un hijo, sino con uno de los más nobles profetas, Yahya. ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué después de tanta espera? Porque lo que Alá entrega, lo entrega cuando el alma está lista para recibirlo con gratitud, no con ansiedad. Cuando la súplica ya no es un reclamo, sino una rendición, porque ahí, y solo ahí, se manifiesta la verdadera confianza. ¿Cuántas veces tú también pensaste, llevo años pidiendo y no cambia nada? ¿Cuántas veces sentiste que estabas orando al vacío, que tu voz no traspasaba el techo, que Alá no estaba escuchando? Pero, ¿y si la espera no era una ausencia, sino una preparación? ¿Y si tus lágrimas no caen en vano, sino que están siendo contadas una por una? ¿Y si tu súplica ya fue respondida, pero tú aún no has llegado al momento de verla cumplida? Porque la misericordia de Alá no siempre se presenta con la velocidad que el corazón desea, pero siempre llega con la precisión que el alma necesita. No todo lo que pides está destinado a ser respondido en el tiempo que tú eliges. A veces Alá retiene la respuesta no para negártela, sino para darte algo más valioso primero: fortaleza, madurez, gratitud. Zacarías pidió con voz baja, sin que nadie lo oyera, sin hacer alarde, confiado, sereno, humilde. Esa es la clave. No se trata solo de pedir, sino de confiar profundamente, incluso cuando todo lo externo grita lo contrario. Tal vez tú también estás en una etapa de espera. Quizás llevas años pidiendo por sanación, por un trabajo, por un matrimonio, por guía, y sientes que Alá no responde. Pero hoy el Corán quiere decirte algo diferente. Quiere recordarte que no estás siendo ignorado. Estás siendo moldeado, porque antes de darte lo que deseas, Alá te está convirtiendo en alguien capaz de recibirlo. Escribe en los comentarios, sigo suplicando porque confío en su tiempo, si alguna vez sentiste que Alá te estaba en silencio. Esta no es solo una frase, es una afirmación de fe.
Es declarar ante el mundo invisible que aunque no veas los frutos, sigues sembrando, porque la súplica constante no es una señal de debilidad, es una muestra de una fe que no se rinde. Y aquí viene una verdad que pocos tienen el coraje de aceptar. El silencio de Alá no es rechazo, es prueba, es purificación, es crecimiento. Porque si solo creyéramos cuando recibimos, nuestra fe sería transaccional. Pero cuando seguimos creyendo sin recibir, ahí es cuando verdaderamente amamos a nuestro Creador. Sin condiciones, sin exigencias, solo con confianza pura. Tal vez nadie te dijo esto antes, pero tu súplica no necesita respuesta inmediata para ser escuchada. Cada amén que pronuncias en medio del dolor tiene un eco en los cielos. Cada lágrima que cae mientras haces dua es un testimonio silencioso de tu conexión con Allah. Porque quien suplica con constancia está conversando con su Señor. Y quien conversa con Allah jamás está solo. Y nunca, Señor mío, he sido desdichado al invocarte. ¿Puedes repetir esa frase con sinceridad? ¿Puedes decirla incluso en medio de la incertidumbre? Si lo haces, entonces ya estás siendo respondido. Porque la respuesta más poderosa no siempre es aquello que se concede. A veces es la transformación que ocurre en ti mientras esperas. A veces, Alá no cambia tu realidad externa de inmediato, porque está ocupado sanando tu mundo interior. Pero eso no es todo. Hay algo que desafía completamente la forma en que entendemos la culpa, el pasado y el perdón. Porque muchos creen que Allah deja de escuchar cuando pecamos. Pero, ¿y si el pasado más oscuro puede ser la razón por la que Allah se acerca aún más? Habían hecho lo impensable, lo inaceptable, lo imperdonable. Lo habían arrojado a un pozo, dejándolo para morir. Y cuando el eco de sus súplicas se perdía entre las piedras, ellos regresaron a su hogar mintiendo, fingiendo dolor, inventando una historia para cubrir una traición. Los hermanos de Yusuf, A.S., no solo cometieron un error, rompieron un lazo sagrado, traicionaron la confianza de un padre, destruyeron la inocencia de un niño, y convivieron con la culpa durante años como si nada hubiera pasado. ¿Cómo alguien que cometió semejante pecado puede volver a mirar a Alá? ¿Cómo levantar las manos y suplicar sin que la vergüenza te derrumbe? ¿Cómo orar cuando tú mismo sientes que no mereces ser escuchado? Pero aquí es donde el Corán revela una misericordia que desafía todo lo que creemos sobre el perdón. Décadas después, cuando Yusuf se encuentra con sus hermanos, no los condena, no los destruye, no los expone. En cambio, los acoge, los reconcilia, les devuelve la dignidad. ¿Y qué es lo que Allah dice sobre esto? No hay desesperanza de la misericordia de Allah. En verdad, Alá perdona todos los pecados. Surah Az-Zumar 39:53. Todos, no algunos, no solo los pequeños, todos. Esa es la promesa que muy pocos creen de verdad, porque nos han enseñado a ver a Alá como un juez implacable, pero el Corán te lo muestra como un refugio para los rotos, un refugio incluso para quienes traicionaron, mintieron, fallaron. ¿Te has sentido así, cargando un peso tan oscuro en el alma que crees que no puedes ser perdonado? ¿Te has convencido de que tus errores son tan grandes que han cerrado las puertas de la misericordia? ¿Has sentido que tus súplicas no valen nada porque tus pecados te descalifican? Entonces esta historia es para ti. Porque el mayor truco del Shaitán no es hacerte pecar, es hacerte creer que no hay vuelta atrás. Pero mientras tengas fe, mientras tus labios puedan pronunciar Astagfirullah, mientras tu corazón aún palpite por temor a Alá, hay una salida. Siempre hay un retorno. Mira el caso de los hermanos de Yusuf. Ellos no solo fallaron, fracturaron la vida de toda su familia, y sin embargo, Alá les permitió volver. ¿Por qué? Porque se arrepintieron con sinceridad, porque comprendieron el daño causado,
porque no se aferraron al orgullo, sino que se postraron ante la realidad de su culpa. ¿Y tú? ¿Qué harás con tu pasado? ¿Te aferrarás a él como una cadena eterna o te soltarás de su peso creyendo en la promesa divina del perdón? Hay algo que nadie te dijo. Alá no espera perfección, espera honestidad. No necesitas esconder tus cicatrices delante de él. No necesitas disfrazar tus errores con excusas. Solo necesitas reconocer tu fragilidad y dejar que su misericordia te cubra como una lluvia que limpia hasta el rincón más escondido del alma. Porque mientras el mundo señala, Alá perdona. Mientras otros condenan, Alá restaura. Mientras tú te castigas, Alá te espera. Escribe en los comentarios: no soy perfecto, pero confío en la misericordia de Alá. Que esta sea tu declaración de humildad y de fe. Porque el perdón comienza cuando dejas de huir y te permites ser abrazado por aquel que conoce cada rincón de tu historia. Si esta historia te ha tocado el alma, si algo en tu interior sintió alivio al saber que hay retorno incluso para los que se equivocaron profundamente, haz clic en me gusta como un acto de fe y como una forma de ayudar a que este mensaje alcance a otras almas que se creen irrecuperables. Y comparte este mensaje con alguien que aún carga con la culpa, porque puede que tú seas la respuesta de Allah para el desespero de otro corazón. Una sola palabra puede ser la chispa que despierte el arrepentimiento y el retorno. Lo que te han enseñado sobre el castigo puede haber sido más duro que lo que Alá realmente reveló, porque el Corán, más que condenar, invita, más que castigar, cura, más que rechazar, llama. Llama a los quebrados, a los caídos, a los que no se sienten dignos, y les susurra con una dulzura imposible de ignorar: no desesperes de mi misericordia. Y aquí viene una revelación que puede cambiar todo lo que piensas sobre tu pasado. Tal vez esos errores no te alejan de Allah, tal vez son el camino exacto por el que Él quiere encontrarte. ¿Te atreves a creer que incluso lo que más te avergüenza puede ser usado por Allah para hacerte volver más fuerte, más sabio y más humilde? Entonces no huyas más, porque el momento de retornar no es cuando seas perfecto, es cuando por fin entiendes que no necesitas serlo para ser amado por tu Señor. Pero espera, porque hay una historia más que muchos ignoran, un relato que muestra cómo incluso cuando todo parece incierto y el futuro se presenta como un abismo, Allah abre caminos donde tú solo ves muros. Había dejado atrás todo lo que conocía: familia, posición, estabilidad. Había huido con miedo, perseguido por un crimen que no cometió con intención, sintiéndose como un fugitivo marcado por un pasado que no podía borrar. Musa Asese, uno de los más grandes profetas, comenzó su misión no con poder, sino con temor. ¿Te imaginas estar en sus sandalias? Correr por tu vida sin saber hacia dónde. Llegar a tierras desconocidas sin nadie que te espere. Sentarte bajo una sombra. Exhalar profundamente y decirle a Allah, con el corazón rendido: oh Señor mío, en verdad tengo necesidad de cualquier bien que quieras enviarme. Sura Al-Qasas 28-24. Esa súplica no fue un reclamo, fue una rendición, un susurro de alguien que ya no tenía control sobre nada, excepto su fe. El miedo al futuro paraliza, te hace cuestionarlo todo. Te hace ver cada paso como un posible error, cada decisión como una amenaza. Y lo más duro no es no saber lo que viene. Lo más duro es sentir que estás solo para enfrentarlo, que no hay una guía clara, que Allah guarda silencio mientras tú intentas avanzar a tientas por un camino que parece envolverte en sombras. Pero esta historia te muestra otra realidad. Porque mientras Musa pensaba que su vida se había quebrado, Allah ya le estaba guiando hacia su destino, porque lo que parecía ser una fuga, en verdad era el inicio de su ascenso. Allah lo estaba moldeando en secreto, en la quietud del desierto, lejos de los ojos del mundo, y quizás contigo está haciendo lo mismo.
¿Te has sentido así? Caminando hacia un mañana que no entiendes, con el corazón lleno de ansiedad y la mente atormentada por preguntas sin respuesta. Te preguntas si Alá realmente te está guiando o si solo estás dando vueltas en círculos. La historia de Musa, ATS, te responde con una fuerza que estremece el alma. Alá no necesita que veas el plan completo, solo necesita que confíes en el próximo paso, porque mientras tú tiemblas por no saber, Él ya sabe, y eso basta. Tal vez la incertidumbre que sientes no es falta de dirección. Tal vez es señal de que estás siendo conducido hacia algo que tu corazón aún no está listo para entender. A veces, Alá oculta el propósito para protegerte del orgullo, de la desesperación, del apego a lo que no te corresponde, y lo revela solo cuando has sido preparado por dentro, así como lo hizo con Musa, porque el mismo que huía en el desierto sería luego el que se pararía frente al faraón. El mismo que temblaba por su pasado sería quien abriría el mar con su bastón. ¿Te das cuenta? Tu momento de mayor confusión puede ser el preludio de tu mayor revelación. El Corán no embellece las historias, nos muestra a los profetas en sus momentos de mayor fragilidad para que tú entiendas que la fe no es ausencia de miedo, es continuar a pesar del miedo. Es mirar el horizonte con el corazón inquieto, pero los pies firmes, sabiendo que si Alá te trajo hasta aquí, no fue para abandonarte en medio del camino, porque lo que hoy te parece incierto, mañana será la prueba de que siempre fuiste guiado. Escribe en los comentarios, confío en lo que Alá ha decretado, aunque no lo entienda. Deja que esa frase sea tu escudo contra la ansiedad, que sea tu declaración espiritual frente al temor que te paraliza. Porque quien confía en Alá nunca queda sin dirección. Hay algo que debes grabar en tu alma. Tu ansiedad por el mañana no anula el cuidado de Alá por ti hoy. Él no necesita que veas el mapa completo, solo que no sueltes su mano, porque incluso si el mar no se abre al instante, eso no significa que Él no está escuchando. Significa que estás siendo probado, y después de la prueba viene siempre la apertura. Pero eso no es todo. Hay una historia aún más impactante que revela que incluso cuando has perdido absolutamente todo, salud, recursos, familia, energía, Alá no se olvida de ti. De hecho, ahí es cuando su cercanía se hace más evidente, y lo que ocurre desafía toda lógica humana. Estaba cubierto de heridas, no solo físicas, sino heridas profundas en el alma. Había perdido absolutamente todo. Su salud se deterioró hasta el punto en que nadie quería acercarse a él. Sus bienes desaparecieron, sus hijos murieron, sus amigos lo abandonaron. Su esposa, la única que quedó a su lado, también llegó a un límite de agotamiento, y sin embargo Ayub, AS, no se rebeló, no alzó la voz contra Alá, no dejó de confiar ni por un momento. En el lugar más oscuro de su vida, siguió volviéndose a su Señor, no como alguien débil, sino como alguien que sabía que su refugio no estaba en las circunstancias, sino en la cercanía de su Creador. Esta es una historia que no se olvida, porque es en Ayub, AS, donde el Corán nos muestra una de las verdades más impactantes sobre el sufrimiento. No siempre es castigo, a veces es distinción, a veces es preparación. Ayub fue probado no porque Alá se hubiera alejado de él, sino porque Alá sabía que su corazón era capaz de sostener una fe que no depende de resultados. Su paciencia se volvió su mayor virtud, y el Corán la sella con un elogio eterno. En verdad, hallamos a Ayub paciente. ¡Qué excelente siervo! En verdad, él siempre se volvía a nosotros. Surat Sad 38:44. ¿Y tú? ¿Te has sentido alguna vez como si ya no pudieras más? ¿Como si la vida te aplastara sin misericordia? ¿Como si, a pesar de todas tus súplicas, Alá no te respondiera? Hay días en los que uno se rinde no porque no crea, sino porque el dolor es demasiado, porque oraste, ayunaste
hiciste duá con lágrimas y nada cambió. Y en esos momentos el susurro del shaitán se vuelve más fuerte. ¿De qué sirve tu fe si Alá no te escucha? Pero detente por un segundo, respira y pregúntate, ¿y si no es que Alá está en silencio, sino que me está preparando en ese silencio? ¿Y si lo que vivo no es un abandono, sino una purificación? ¿Y si este dolor no es un fin, sino un puente hacia una nueva versión de mí mismo? Lo que la historia de Ayub, grita con fuerza es que no importa cuán bajo hayas caído, ni cuánto hayas perdido. Si sigues volviéndote a Alá, no estás derrotado. Porque Alá no mide tu valor por lo que tienes, sino por cómo reaccionas cuando todo te es quitado. Y si mantienes tu fe mientras todo se rompe, entonces has ganado. No delante de la gente, sino delante del Creador. Escribe en los comentarios, aunque todo esté roto, sigo volviéndome a Alá. Esta es tu declaración espiritual, un acto de resistencia contra la desesperanza. Que sea tu testimonio de que sigues creyendo incluso cuando no entiendes, porque eso es sabr. No es simplemente aguantar el dolor, es elegir confiar en Alá mientras sangras por dentro. Es seguir hablando con Él cuando parece que guarda silencio. Es seguir haciendo sujud cuando el alma quiere rendirse. Y hay algo poderoso que debes comprender. Ayub no fue sanado cuando aún tenía fuerza. Fue sanado cuando ya no quedaba nada. Cuando su cuerpo era una sombra de lo que fue. Cuando su entorno lo había desechado. Ahí, cuando nadie más lo miraba, Alá lo vio. Y no solo lo curó, le devolvió todo. Hizo brotar una fuente bajo sus pies, restauró su salud, le dio más hijos, más provisión, más de lo que había tenido antes. Pero lo más valioso que le dio fue una fe purificada, una cercanía que solo se alcanza en el horno del sufrimiento. ¿Te das cuenta? A veces tienes que romperte para reconstruirte con una fe nueva. A veces necesitas llegar al límite para descubrir que Alá nunca dejó de estar contigo. Solo estaba en modo silencioso, fortaleciendo tu alma sin que tú lo notaras. Y si hoy estás escuchando este mensaje sintiendo que ya no puedes, esta historia no llegó a ti por casualidad. Alá te está recordando que tu situación no es definitiva. No te definirá lo que has perdido, sino cómo eliges reaccionar. ¿Te rendirás o confiarás? Porque aquí está el punto más profundo. La desesperanza es una ilusión construida por el ego herido, no por la realidad espiritual. Mientras tengas vida, tienes oportunidad. Mientras respires, puedes ser perdonado, restaurado, redirigido. No subestimes el poder del sabr unido al tawakkul. Son armas que quiebran lo que parecía imposible. Y si sientes que todo en tu vida se ha apagado, entonces recuerda, antes del amanecer, la oscuridad es más intensa. Pero no es el fin, es la transición. Y si permaneces firme en la fe, verás que ese silencio que tanto te dolía, en realidad era una respuesta en construcción. Pero esto no es lo más impactante, porque hay un dolor aún más profundo que perder cosas materiales. Y es el dolor de perder a alguien a quien amas profundamente. Ese tipo de pérdida que parece arrancarte el alma. Lo que viene a continuación toca esa herida y puede cambiar tu manera de ver la tristeza para siempre. Estaba ciego de dolor. Día tras día, no dejaba de llorar. Su corazón sangraba en silencio y su rostro había cambiado por completo. Yaqub, no había perdido una batalla, ni riquezas, ni poder político. Había perdido a su hijo, Yusuf, el niño que amaba profundamente, que le había sido arrebatado de forma cruel. Años habían pasado desde su desaparición, y aún así, Yaqub no lo olvidaba. Y lo más impactante es que, en toda esa tristeza, no perdió la fe. Siguió creyendo. Siguió esperando que Alá le devolviera a su hijo, aun cuando todo indicaba lo contrario. Este duelo silencioso, esta tristeza sostenida, no lo alejó de su Creador. Al contrario, lo acercó aún más.
Fue entonces que pronunció una de las frases más conmovedoras del Corán, una declaración que transforma la manera en que entendemos el sufrimiento. Solo me quejo de mi tristeza y mi dolor ante Alá. Surat Yusuf 12:86. ¿Y tú? ¿Has perdido algo o a alguien que sentías que era parte de ti? ¿Te has preguntado por qué Alá te lo quitó justo cuando más lo necesitabas? Puede que esa pérdida haya cambiado tu vida entera, que hayas dejado de ser quien eras, que no puedas volver a sonreír igual, que tu corazón esté atrapado en un pasado que no se puede recuperar, que incluso hayas llegado a pensar, ¿por qué, Alá? ¿No ves cuánto me duele? Pero la historia de Jacob te muestra algo que nadie quiere admitir. Incluso los más cercanos a Alá sufren. Incluso los profetas lloran. Incluso quienes tienen una fe inquebrantable experimentan la pérdida. Y no es por castigo, no es porque hayan hecho algo mal, es porque el amor profundo viene acompañado de una tristeza igual de profunda, porque no hay separación sin dolor. Y ese dolor, cuando es dirigido hacia Allah, se transforma, no desaparece del todo, pero encuentra propósito, encuentra contención, encuentra consuelo. El duelo entonces no se convierte en un obstáculo entre tú y Allah, sino en un puente, porque no hay súplica más sincera que la que nace desde un corazón partido. Tu tristeza no es prueba de que Alá no te escucha. Es, muchas veces, el lenguaje con el que Él te llama a acercarte. Comenta, aunque duele, sigo confiando de esta frase un testimonio de tu fe. No necesitas estar bien para tener fe, solo necesitas elegir no rendirte, incluso con lágrimas en los ojos. Este dolor que arrastras en silencio, esa nostalgia que aparece sin avisar, esa sensación de vacío que ningún abrazo humano puede llenar, todo eso tiene un lugar legítimo en tu relación con Alá. No necesitas esconderlo, no necesitas fingir que estás bien. La tristeza no es falta de imán. Al contrario, muchas veces es la puerta para una conexión más profunda con aquel que conoce todos tus estados, incluso los que tú mismo no entiendes. Jacob, a ese, no le gritó al cielo, no pidió venganza, no maldijo su destino. Solo se volcó en súplica sincera, en llanto profundo, en un diálogo íntimo con su Creador. Él sabía que el consuelo humano tenía un límite, pero el consuelo divino, no. Y es aquí donde la historia da un giro inesperado. Porque mientras él lloraba a Yusuf, creyendo que su hijo había muerto, Yusuf estaba vivo. No solo vivo, estaba siendo preparado por Alá para una posición que cambiaría la historia, para un reencuentro que sanaría años de distancia en un solo abrazo. ¿Te das cuenta? Lo que Jacob consideraba una pérdida definitiva, en realidad, era parte de un plan divino. ¿Y si tu pérdida también forma parte de un plan más grande? ¿Y si Alá no te quitó, sino que te reservó algo más adelante? ¿Y si lo que duele hoy será lo que te hará más fuerte mañana? Este duelo no es el fin, es parte del proceso. No necesitas apagar tu tristeza, solo necesitas aprender a canalizarla, no hacia el rencor, no hacia el cuestionamiento constante, sino hacia Alá, hacia la conexión que te sostiene cuando todo más te duele. Y si esta historia tocó tu corazón, haz una pausa y deja tu like como un acto de fe. Que este gesto sencillo sea un sadaká virtual, una forma de compartir esperanza, una forma de decir, no estás solo en tu dolor. Comparte este vídeo con alguien que ha perdido algo importante. Tal vez lo que tú necesitabas escuchar es exactamente lo que otro corazón roto también necesita. El duelo no siempre termina cuando uno quiere. No tiene reloj, no sigue lógica, pero sí tiene dirección. Y cuando es vivido con tawakkul, no te destruye, te transforma, porque Alá nunca deja vacío a quien confía en Él en medio de la tristeza. Pero eso no es todo, porque existe otro tipo de dolor, más silencioso aún. No se trata de perder a alguien,
sino de sentir que tú no eres suficiente, que tu existencia no tiene valor, que tus limitaciones te hacen indigno de cualquier propósito. Y lo que descubrirás a seguir puede cambiar para siempre la forma en que te ves. Estaba frente al mayor encargo de su vida y se sintió incapaz. Musa a.s., uno de los más grandes profetas del Islam, había recibido directamente de Alá una misión sagrada: enfrentarse al faraón, liberar a su pueblo, transmitir la revelación. Pero, en lugar de sentirse honrado, se sintió pequeño, limitado, inadecuado, tartamudo, torpe con las palabras, asustado. Su primera reacción no fue decir «estoy listo», sino suplicar «Señor mío, expande para mí mi pecho y facilita mi tarea». Surat Taha 20:25-26. ¿Qué clase de siervo es este que no confía en su propia capacidad? Justamente uno que entiende que no se trata de sus habilidades, sino de la ayuda divina. Musa no dudó de Alá, dudó de sí mismo. ¿Y tú? ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Cuántas veces sentiste que no eras suficiente, que no tenías lo necesario para cumplir con tu rol como madre, padre, estudiante, trabajador, creyente? Que tus errores del pasado, tus traumas, tu timidez, tu salud mental, tus inseguridades, tu forma de hablar, tu entorno, todo eso te invalidaba, te excluía, te descalificaba para hacer algo valioso? Hay quienes dicen, si sientes que no puedes, es porque te falta fe. Pero ¿y si te dijera que incluso los profetas sintieron que no podían? ¿Y si lo que te enseñaron sobre la inseguridad está incompleto? Musa pidió ayuda y Alá no lo reprendió. No lo acusó de tener una fe débil. Al contrario, lo escuchó, lo respondió, lo fortaleció, le envió a Harún como apoyo. Porque Alá no exige que seas autosuficiente, solo exige que confíes en Él más que en tus propias habilidades. El sentimiento de inferioridad no es incompatible con la espiritualidad. Al contrario, puede ser la puerta hacia una conexión más real con Alá, porque cuando sabes que no puedes solo, es cuando realmente permites que Alá actúe. ¿Quién dijo que tienes que ser perfecto para ser usado por Él? ¿Dónde aprendiste que tus defectos te hacen menos digno de propósito? ¿Será que esa idea no viene de tu ego herido o del shaitán que quiere paralizarte? Musa, con todos sus temores, se convirtió en el hombre que partió el mar, en el que se comunicó directamente con Alá en el monte Sinaí, en el líder de una umma entera. ¿Y tú? ¿Cuántas posibilidades estás descartando porque no te sientes suficiente? Comenta, aunque no me sienta capaz, sé que Alá me capacita. Haz de este comentario una declaración de guerra contra tus inseguridades, que sea tu forma de decir, no soy yo, es Él, y eso basta. No eres poca cosa, no eres un error, no estás incompleto, estás siendo moldeado, forjado. Lo que hoy te pesa puede ser justamente lo que Alá va a utilizar para elevarte. Musa se preocupaba por su lengua y terminó hablando frente al tirano más poderoso de su tiempo. El Corán no es una historia de superhéroes sin debilidades, es un manual de almas reales, con miedos reales, que confiaron en un Dios que no falla. Y esa confianza es lo que les permitió actuar, aunque el corazón temblaba. Y eso es lo que te permitirá avanzar, incluso con la voz quebrada, incluso sin entender cómo. No dejes que tu mente silencie lo que Alá quiere despertar en ti. Él no elige a los perfectos, Él perfecciona a los que elige. Y si esta historia te conmovió, si alguna parte de ti se sintió vista, respira profundo y recuerda que no tienes que ser fuerte todo el tiempo. Solo tienes que estar dispuesto a confiar. Pero eso no es todo, porque hay un dolor aún más profundo que sentirse incapaz, sentirse atrapado, como si no hubiera salida, como si Alá te hubiera dejado encerrado en una situación sin puertas. Y la verdad escondida por detrás de eso cambiará completamente tu forma de entender el silencio de Alá.
Había sido traicionado por sus propios hermanos, separado del abrazo de su padre, vendido como mercancía, y luego, cuando parecía estar encontrando estabilidad, calumniado y encarcelado por un crimen que no cometió. Yusuf Aes no cayó por cometer errores, cayó por mantenerse firme en su integridad, y aún así fue encerrado, abandonado, olvidado. ¿Cuántas veces te has sentido así, como si estuvieras atrapado en una situación injusta, dolorosa, sin salida, como si hicieras todo lo correcto y aún así las cosas salieran mal, como si, mientras todos a tu alrededor avanzan, tú estuvieras estancado, como si tu realidad actual fuera una prisión invisible? Pero ¿y si te dijera que Yusuf Aes encontró en esa prisión su mayor libertad? Porque fue allí donde fortaleció su conexión con Alá. Fue allí donde interpretó los sueños que cambiarían el destino de una nación. Fue allí donde el silencio se convirtió en sabiduría y la soledad en compañía divina. Mi Señor es sutil con lo que quiere. Él es el conocedor, el sabio. Surat Yusuf 12.100. Ese versículo no aparece cuando Yusuf está triunfando. Aparece cuando todo empieza a tener sentido. Cuando después de años de pruebas, Alá revela el propósito detrás de cada dolor. Tal vez tú también estás en ese punto. Un lugar donde no ves luz, donde las puertas parecen cerradas, donde no hay aplausos ni compañía. Pero si Yusuf Aes hubiera salido antes del tiempo, no habría sido quien estaba destinado a ser. Y si el silencio de Alá no es ausencia, sino sutileza, y si ese encierro no es un castigo, sino una preparación, ¿será que de verdad Alá no te escucha? ¿O será que tú no estás entendiendo cómo Él responde? Comenta, aunque esté en la oscuridad, confío en su luz. Que este comentario sea tu oración pública, una forma de demostrar que aunque estés rodeado de oscuridad, eliges creer en la salida que Alá prepara para ti, en su tiempo perfecto. El verdadero tawakkul, la confianza activa, no significa que no sientas dolor, significa que no permites que ese dolor destruya tu fe. Yusuf pudo haberse rendido, pudo haberse llenado de odio, de rencor, de autocompasión, pero eligió el sabr, eligió mirar hacia adentro y hacia arriba, no hacia las paredes de su celda. ¿Y tú, cómo estás mirando tu encierro? Quizás no es una prisión literal, tal vez sea una relación que no avanza, un trabajo que te asfixia, una salud mental debilitada, un ciclo que se repite y sientes que Alá guarda silencio. Pero lo que no ves es que tal vez estás justo en medio de tu capítulo más importante. Y cuando Alá decida que es hora de abrir la puerta, lo hará de una manera tan majestuosa que no dejará duda de que siempre estuvo contigo, incluso cuando sentías que no. Lo que hoy te parece una limitación puede ser la plataforma de tu elevación. Yusuf Aes fue liberado no solo para salir de la cárcel, sino para ocupar una posición de influencia que cambiaría la historia. No porque lo pidió, no porque se quejó, sino porque confió. Pero esto no termina aquí, porque existe un dolor más agudo que el encierro, más silencioso que la traición y más hiriente que la pérdida. Es la herida del corazón roto, de la traición emocional. Y lo que el profeta Muhammad SAW vivió desafía todo lo que crees sobre el perdón y la confianza. Fue traicionado por los suyos, por aquellos que habían jurado protegerlo, por quienes compartían su sangre, su historia, su misma tierra. El profeta Muhammad conoció el dolor más punzante que un ser humano puede experimentar, la traición de quienes amaba, de su propia tribu, de su propia gente. Lo llamaron mentiroso, lo insultaron, lo expulsaron de su hogar. Aquellos que habían crecido a su lado lo rechazaron. Y sin embargo, cuando tuvo el poder de vengarse, eligió perdonar. Imagina ese momento. Después de años de persecución, insultos, guerra y exilio, Muhammad entra en la Meca victorioso. Frente a él, los mismos rostros que lo habían humillado, los mismos que lo hicieron huir con su corazón desgarrado.
Y cuando todos esperaban que él ordenara castigo, pronunció unas palabras que aún resuenan como un rayo de misericordia en medio del odio humano. No habrá reproche para vosotros hoy. Que Alá os perdone, porque Él es el más misericordioso de los misericordiosos. ¿Y tú, qué haces cuando te traicionan? Cuando la persona en quien confiaste te da la espalda, cuando el amigo que ayudaste te abandona, cuando alguien destruye la confianza que construiste con años de amor y entrega. ¿Qué haces con ese dolor que no se ve, pero que sangra dentro? La mayoría de nosotros levantamos muros, decimos, nunca más confiaré, nos cerramos, nos endurecemos. Pensamos que proteger el corazón es sinónimo de no sentir, pero esa coraza no cura, solo encierra más profundamente la herida. Y aquí está la enseñanza divina. El perdón no es para quien te lastimó, es para ti. Es la llave que libera tu alma del cautiverio del rencor. Alá dice en el Corán, y perdona. ¿Acaso no deseas que Alá te perdone a ti? Surat An-Nur 24-22. Ese versículo no es solo una orden, es una invitación. Es una pregunta que te confronta en lo más profundo. Si tú esperas que Alá borre tus errores, ¿por qué te niegas a liberar el corazón de lo que te hicieron? El profeta fue traicionado, pero no endurecido. Fue herido, pero no destruido. Amó, incluso cuando no fue correspondido, porque entendió que quien confía en Alá no necesita venganza. Quien entrega su dolor a Alá sabe que la justicia divina nunca falla y que la verdadera victoria está en mantener la pureza del corazón. Comenta, elijo perdonar por Alá. Escríbelo con intención, no como una frase bonita, escríbelo como un acto de libertad, una súplica disfrazada de palabras, una declaración pública de que tu alma ya no pertenece al odio. Y si esta historia te tocó, si alguna vez sentiste esa herida invisible de la traición, deja tu like y comparte este mensaje. Tal vez haya alguien allá afuera que necesita recordar que el perdón no es debilidad, es la forma más alta de fortaleza espiritual. Tu like puede ser un medio para llevar consuelo a otro corazón roto. Respira profundo, cierra los ojos. Imagina al profeta mirando a sus enemigos con compasión, no porque ellos lo merecieran, sino porque él comprendía algo que el mundo todavía no entiende. Que Alá ve lo que tú no ves y que su justicia siempre llega en el momento perfecto. Quizás no puedes olvidar y está bien. El Islam no te pide olvidar, te pide liberar. Dejar ir el peso del resentimiento para poder recibir la paz que Alá promete a los corazones sinceros. Porque mientras odias, sigues atado al pasado. Pero cuando perdonas, caminas hacia tu futuro con ligereza. Y si sientes que tu corazón aún no puede soltar, no te castigues. Dile a Alá, enséñame a perdonar como tú perdonas. Esa dua es una de las más bellas formas de adoración. El dolor humano es real, la traición duele, pero la curación divina es más poderosa. Y cuando Alá toca tu corazón, incluso las heridas más profundas se convierten en cicatrices de luz. Pero esto no es todo, porque hay algo aún más profundo que el perdón. Existe una batalla interna que todos enfrentamos, la de creer y dejar de creer, la de sentir que la fe se apaga. Y cuando entiendas cómo Ibrahim, a.s., pidió ver lo imposible solo para calmar su corazón, descubrirás que Alá nunca te juzgó por tus dudas. Solo espera que regreses a Él. ¿Cuántas veces has sentido que tu fe ya no es la misma? Que lo que antes te emocionaba, hoy te deja en silencio. Que haces las oraciones, pero no sientes lo que sentías. Que haces dua, pero no sabes si alguien realmente está escuchando. Y si todo esto no fuera señal de debilidad, sino parte del camino hacia una fe más profunda. Hay algo que casi nadie habla, pero que muchas almas enfrentan en secreto, la sensación de estar alejándose de Alá sin querer.
no por rebeldía, no por falta de amor, sino por no entender cómo sostenerse en medio de la confusión, del cansancio espiritual, de la vida misma. Porque a veces el corazón quiere creer, pero la mente se llena de preguntas, y eso genera culpa. Un ciclo silencioso y doloroso. Pero si alguna vez pensaste que dudar te hace menos creyente, necesitas escuchar esta historia. Ibrahim A.S., el gran profeta, el padre de la fe, aquel a quien Alá elogió repetidamente no por su perfección, sino por su sinceridad, un día levantó las manos al cielo y dijo: «Señor mío, muéstrame cómo das vida a los muertos». Alá le respondió: «¿Acaso no crees?». Y él dijo: «Sí, pero para que se serene mi corazón». Surat al-Baqará 2:260. Eso fue Ibrahim, el mismo que destruyó los ídolos, el que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por obediencia, el que fue arrojado al fuego por no negar su creencia. Él pidió ver, no porque dudaba de Alá, sino porque necesitaba paz interior. ¿Y tú? ¿No tienes también derecho a pedir comprensión? ¿A hablar con Alá desde tu vulnerabilidad? ¿A decir, no quiero alejarme pero me siento perdido? El Islam no castiga tus preguntas sinceras. El Corán no cierra las puertas al corazón cansado. Al contrario, Alá honra a los que buscan, porque quien duda y sigue buscando es más valiente que quien finge tener certeza y apenas repite palabras vacías. La fe no es una línea recta. Tiene curvas, subidas, caídas, momentos de luz y momentos de sombra. Y en esos momentos de oscuridad, el Shaitán susurra: «Estás lejos, ya no hay vuelta atrás». Pero Alá dice: «Ven a mí, aunque estés roto, aunque estés débil, aunque no sientas nada». ¿Será que tu crisis espiritual es realmente señal de alejamiento? ¿O puede ser que Alá esté usando esa crisis para llevarte a un nivel más alto de conciencia? Comenta: «Aunque mi fe tiemble, sigo aferrado a Alá». Que este comentario sea un acto de honestidad espiritual, no por apariencia, sino por necesidad, porque al declarar tu fragilidad, abres espacio para que Alá te fortalezca, y si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Hay personas que no sentirán nada con estas palabras, pero tú sabes que hay algo en tu alma que necesitaba escuchar esto. Que está bien no sentirse fuerte todo el tiempo, que está bien llorar durante el salat, que está bien no entender todo lo que Alá decreta, porque la verdadera fe no es ausencia de duda, es seguir buscando a Alá, incluso cuando todo dentro de ti está en silencio. Ibrahim Naas no fue reprendido por su petición, al contrario, Alá le mostró el milagro. Le permitió ver cómo las aves volvían a la vida entre sus manos, porque cuando pides sinceramente, Alá no te aleja, te responde de la manera más íntima y poderosa. Y esa también puede ser tu historia. Tal vez no veas aves resucitar, pero tal vez veas cómo tu corazón poco a poco vuelve a latir con fe, cómo un versículo te sacude, cómo una oración te llena de paz, como un acto de caridad revive algo dentro de ti, y en ese momento sabrás que Alá nunca te soltó. Él siempre estuvo, incluso cuando tú dudabas, incluso cuando sentías que estabas cayendo, porque mientras haya sinceridad, hay camino, y mientras haya camino, hay esperanza. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti clamaba por respuestas. Porque hay heridas que nadie ve, dolores que has guardado en silencio y preguntas que te han hecho dudar incluso de tu fe. Pero hoy, a través de cada historia del Corán, viste que no estás solo, que ese dolor que te consume no es ignorado por Alá, que tu ansiedad, tu miedo, tu culpa, tu confusión, no son señales de debilidad espiritual, sino puertas para un despertar profundo. Alá no se ha alejado de ti. Él nunca lo hizo. Cada historia que escuchaste es más que una narración antigua. Son ecos eternos para corazones modernos. Mariam llorando bajo una palmera, Ayub cubierto de heridas,
Yusuf en la prisión, Ibrahim pidiendo pruebas, el profeta Muhammad, la paz sea con él, traicionado por su propia gente. ¿Te das cuenta? Todos ellos sintieron lo que tú sientes, y todos fueron sostenidos por la misma fuerza que hoy te está alcanzando, la misericordia de Allah. El Corán responde a lo más íntimo de tu alma, no con condena, sino con compasión, no con juicios, sino con luz, porque a veces Allah permite que pases por el silencio, para que aprendas a escuchar tu corazón. Permite que sientas que Él no está, solo para mostrarte que siempre estuvo. Respira profundamente, cierra los ojos si puedes, y permite que tu alma sienta, porque es momento de hablar con aquel que siempre te escucha, no con palabras decoradas, sino con verdad, porque Allah ama cuando lo invocamos desde la rotura, no desde la perfección. Así que si tienes dudas, ansiedad, miedo o simplemente no sabes cómo hablar con Él, yo te invito a hacer esta súplica conmigo. Eleva tus manos, abre tu corazón y repite con sinceridad como si fuera tu última oportunidad de ser escuchado. Oh Alá, tú que ves lo que nadie más ve, mira mi corazón cansado, tú que escuchas lo que ni yo sé expresar, entiende mi silencio. Remueve de mí esta ansiedad que me asfixia, esta tristeza que no sé explicar, este miedo al futuro que me paraliza. Llena mi alma con sabr, con paciencia cuando el tiempo parece no avanzar. Enséñame a confiar en ti cuando no entiendo nada. Haz que mi corazón se rinda ante tu decreto, no por resignación, sino por certeza de que tú sabes lo que yo no sé. Hazme sentir, una vez más, lo que es estar cerca de ti. Hazme recordar que incluso cuando yo me alejo, tú sigues cerca, que incluso cuando todo parece oscuro, tú eres la luz que guía. No me dejes, Alá, aunque yo no sepa cómo volver, haz que mis pasos me traigan de nuevo a ti. Amén. Si esta súplica tocó tu alma, escribe en los comentarios, confío en Alá, como un acto público de fe. No solo es un comentario, es tu forma de decir, Alá, yo sigo aquí. Y si esta súplica te hizo llorar, te dio paz o simplemente te hizo sentir acompañado, no te vayas sin dejar tu like. Tu interacción puede ser la razón por la que esta misma luz llegue a otra persona perdida. Compártelo con alguien que también necesita ser sostenido por la palabra de Allah. Tu acción puede ser una sadaqah shariyah, una caridad continua que tocará almas que ni siquiera conoces. Suscríbete al canal. Aquí siempre encontrarás consuelo, respuestas desde el Corán, recordatorios para tu corazón y una comunidad que, como tú, está caminando de regreso hacia Allah. Porque aquí nadie juzga tu proceso. Aquí caminamos juntos, heridos, pero con esperanza. Y antes de que te vayas, si esta fue la señal que estabas esperando, lo que vas a descubrir en el próximo video puede cambiar aún más tu vida. No lo ignores, no postergues. Lo que viene puede ser exactamente la respuesta que suplicaste en tus oraciones. Haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla. No es casualidad que esté ahí. Tal vez sea Allah guiándote a la siguiente etapa de tu sanación. Comparte este mensaje con alguien que está sufriendo en silencio, que no sabe cómo pedir ayuda. Haz de este video una semilla de consuelo y que Allah te recompense por cada corazón que encuentres en el camino. Y recuerda, Allah prometió, en verdad, con la dificultad viene la facilidad. Sura Ash-Shar 94:6. Que tu alma sienta esta promesa como una verdad viva, porque si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad, fue porque Allah está trabajando en tu corazón, y esta puede ser solo la primera respuesta que estabas esperando.